Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia en ya las evaluaciones finales de lo que es esta campaña, en lo que son los prolegómenos de esta definitoria segunda vuelta. Edwin, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Edwin, han pasado desde la primera vuelta casi 2 meses. ¿Qué es lo que te ha mostrado esta segunda vuelta sobre Castillo y sobre Keiko Fujimori? Eh, ¿Te refieres a esta carrera electoral en la segunda vuelta? Exactamente. ¿Qué es lo que hemos podido conocer de ambos candidatos? Keiko Fujimori, bueno, ya la conocemos desde elecciones pasadas. Castillo es nuevo, pero ¿qué es lo que tú has podido eh, reflexionar sobre esta carrera electoral? Bueno, fíjate, eh, es una carrera entre dos candidatos opuestos, ¿no?, entre sí. Eh, no es no es la competencia que hubo hace 5 años, ¿verdad?, entre Kuczynski y la misma Keiko Fujimori, que también tenía unos, unos sondeos muy apretados, ¿verdad? Te acordarás. Uh -huh. E incluso eh, Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 40.000 votos. Claro. Una, Un estadio de fútbol. es una elección muy ajustada, ¿no? Muy, muy ajustada, que tuvo también sus irregularidades, que quizá incluso propiciaron ese resultado. Ahora estamos entre dos candidatos más opuestos entre sí, ¿no?, con muchas diferencias, por supuesto, pero que se han visto además muy claramente en el debate del domingo pasado, ¿no?, en el debate que tuvieron estos dos candidatos. La semana pasada hablamos un poco también de esto y del voto en el sur del país, del comportamiento del electorado en el sur de nuestro país. Y también me acuerdo que sostenía que el candidato Castillo, incluso al margen de su ideología, podríamos estar de acuerdo o discrepar, pero denota unas condiciones personales muy escasas como para poder ser el presidente de una república. Eh, También al mismo tiempo, ¿no?, Eh, no tiene un plan realista. Todo su debate era a punta de generalidades, de lugares comunes. Tampoco tiene a gente especializada que lo pueda sostener, que pueda llevar a cabo esos planes de gobierno o esos ideales, porque para mí son solo ideales, ¿no?, sin mayor sustento. Bien, entonces ahí tenemos tres condiciones de este candidato, de este partido político que intenta llegar al poder, que me parece que denotan pues una flaqueza y una limitación muy grandes, ¿no?, para poder tentar. Por el otro lado, tenemos una Keiko Fujimori que bueno, eh, tiene una posición clara en la centro derecha. No es como han ido también sosteniendo, ¿no?, que son dos extremos los que están compitiendo. Yo creo que un extremo es el de Castillo, pero Keiko Fujimori no creo que represente un extremo en la derecha, ¿no? Tiene un discurso, creo que moderado, y, pero lamentablemente, pues también lo decíamos un poco, en esta segunda vuelta se ha visto, se ha reafirmado, ¿no?, aquello del anti-queiquismo, anti-fujimorismo, un antivoto muy pronunciado que linda, yo te digo, con lo irracional, ¿eh? Es decir, hay odios y los odios, bueno, pueden tener más o menos motivo, nunca son justificados, pero pueden tener motivos. En este caso, no solo no los tienen, sino que es un odio bastante inexplicable, irracional, porque incluso no sé si
si habrás leído algo, pero algunos están evocando aquello que era en tiempos de Piérola una especie de eslogan o de leyenda que algunos decían, ¿no? Primero, ¿no? Primero que vengan los chilenos antes que Piérola, ¿no? Llegue al poder. O sea, Bueno, esto es una locura, pero bueno, y estamos hablando de Piérola, que fue un gobernante que, muy discutido, pero que murió pobre, ¿no? Murió sobre su cama y era el único que tenía. Entonces, quizá el político más connotado peruano del siglo XIX, pero fíjate qué odios también desarrolló, ¿no? eh, Eh, y dime, Edwin, sí, hay una cuestión que es extremadamente necesaria para ocupar el cargo de presidente de la República. Se llama liderazgo. ¿Cómo ves, cómo comparas los liderazgos de Keiko Fujimori y el de Castillo? bueno, mira, el liderazgo del señor Castillo es un liderazgo de persona, vamos a decir, de jefe sindical, ¿no? Yo creo que hasta ahí llega, es decir, con De sus protesta, de protesta, de de, arenga. de arenga, ¿no? Sí, de promesa fácil, por supuesto, una gran demagogia, etcétera, ¿no? Veo, en cambio, a la candidata Fujimori, que es, vamos a decir, la veo más sensata, más prudente, la veo con un discurso eh, sostenido, un discurso que tiene un fundamento, vamos a decir, racional, es decir, es muy lógica, ¿no? En sus explicaciones. Ha sido criticado últimamente por los ofrecimientos económicos que ha hecho, pero yo pienso que si se administran bien las cosas, aquello del canon para los pobladores que viven alrededor de los asientos mineros o, o ese bono para los que han tenido, ¿no?, desgracias familiares por la pandemia, yo creo que es posible, ¿no? Es posible. No creo que, bueno, hay siempre un riesgo, ¿no?, de que también sea unos ofrecimientos un poco populistas o demagógicos. Sin embargo, no creo. Yo creo que ella ha sido prudente en ese aspecto. Además, tiene pues a Carranza como respaldo. Carranza no es poca cosa en materia económica, sobre todo cuando él ya ha sido ministro y parece entender y manejar las cosas para no sacarnos de el camino que debe tener la economía en una democracia liberal. Dime, yéndonos al aspecto de capacidad, ¿cómo evalúas el asunto? Porque una cosa es liderazgo, ya has hablado, tú ves en él un liderazgo sindical, en el otro es un liderazgo mucho más instruido, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves el tema de capacidad para ejercer el trabajo más duro, más importante y más difícil que hay en el Perú, el ser presidente de la República? Eh, mm, bueno, ya creo que lo dije hace un momento, Enrique, lo reafirmo ahora, trataré de hacerlo con otras palabras. Yo, fíjate, en el caso del profesor Castillo, del señor Castillo, veo a una persona que mm, tiene eh, una escasa cultura, tiene muy poca experiencia laboral, ¿no? Luego, condiciones directivas tampoco le veo, salvo ese liderazgo sindical, ¿no? En- como profesor, ¿no?, en su carrera, yo no creo que tampoco haya descollado, ¿no? No hay datos al respecto, por lo tanto, eh, no solamente diría es una incógnita, sino que existe la seguridad de que es una persona que no ofrece unas condiciones en cuanto a las capacidades que tiene, ¿no? No las ofrece, es más,
O sea, yo el otro día vi un reportaje, no era reportaje, era simplemente un, en un canal de televisión, Un informe. pues lo filmaban a este señor y bueno, podría tratarse de un error, ¿no? Pero también podría ser un poco de incapacidad, yo diría como por falta de cultivo, por falta de estudio, porque simplemente él no se ha dedicado, él ha sido un líder sindical y no se ha dedicado quizá a otra cosa. Y entonces, claro, no le podemos pedir más. Decía algo por el estilo, ¿no? Yo necesito 3 yuntas, cada una vale 70 soles, entonces debo 70 por 3, 221 soles. Bueno, pues mira, eso que es elemental, ¿no? Que un niño de quinto grado lo puede resolver en la mente, ¿no? Pues el señor, en lugar de decir 210 soles, quizá dijo 7 por 3, 21 y le puso 221 soles. Podía haber sido un error, un lapsus, pero también podría ser que efectivamente el Señor también se observa cuando habla, cuando en el debate no era capaz de terminar algunos razonamientos que hacía, se perdía en ellos, no había un discurso lógico. Entonces, claro, yo veo que en su caso hay unas capacidades escasas, reducidas. En el caso de la señora Fujimori, bueno, mm, es innegable que tiene una mayor cultura, es innegable que pues tiene también unas capacidades, sí, por supuesto, ¿no? de convocatoria, eh, mm, lidera un partido político, 2 veces ha estado muy cerca en las 2 últimas elecciones de haber llegado a la presidencia. En, en la penúltima elección, en primera vuelta, te acordarás, obtuvo el 40% de los votos, ¿no? Eso significaba en su momento 8 millones de peruanos que votaron por ella en la primera vuelta, cosa que no es fácil. Entre PPK y Verónica Mendoza, entrambos tenían 38%. No llegaron a ese 40% de Keiko Fujimori. En segundo y tercer lugar entraron ellos. Entonces, eso te habla pues de que, bueno, es una persona en la que se puede confiar y que yo creo que sí, que tiene ideas, que tiene la capacidad intelectual, que tiene la capacidad administrativa, ejecutiva, como para llevar adelante el país. Hemos visto, Pueden haber, perdón Enrique, pueden haber sin duda muchísimas personas, miles, en mejores condiciones que ella, por supuesto que sí. Yo no digo que sea el ideal de un presidente. Sin embargo, por comparación y también en sí misma, yo creo que satisface unas condiciones más que mínimas para el puesto al que está postulando, ¿no? Como primera presidente o presidente de nuestra república. el otro asunto tiene que ver con los equipos técnicos y aquí han querido la gente que ha rodeado a Castillo, que se está ocupando a él o que está tratando de sacar adelante esta candidatura, han querido parafrasear o han querido tomar la frase de Bedoya que dice, lo importante son los políticos, los técnicos se contratan. Se Y alquilan, era la esos palabra de Bedoya. Bedoya decía se alquilan. se alquilan, ¿no es cierto? Bueno, el asunto, el asunto aquí es que, claro, pero el político es el importante. Y el ser presidente de la República le da poderes increíblemente importantes, desde declarar una guerra, dirigir el combate contra la subversión, encabezar la lucha anticorrupción, encabezar la lucha contra el narcotráfico, uh, disponer los recursos del Estado. Entonces, ¿tú crees
que Castillo tiene un concepto adecuado como para liderar técnicos, políticamente hablando? No, no, Enrique, mira, un presidente de la República mm, debe tener, a mi juicio, por lo menos tres condiciones, ¿no? Al margen del liderazgo propio de cualquier político, ¿no? Debe tener tres cualidades. Debe ser un ejecutivo, un gran ejecutivo, debe ser un gran estratega y debe ser, por supuesto, un estadista. Entonces, tal como hemos visto al señor Castillo, y aquí no se trata ni de discriminar por condición social, por condición económica, por condición de origen o por condición laboral, profesional, y mucho menos incluso por su afinidad con el terrorismo. Esa es otra cosa, ¿no? Pero es innegable también, Enrique, que lleva al Congreso a gente vinculada al terrorismo. Este señor Bermejo, que es un congresista electo, está respondiendo ante la fiscalía, ¿no? Y ha huido 15 años del país, ha huido hace no sé cuántos años del país porque estaba buscado por terrorismo y todo el mundo lo sabe. Y así hay otros. Entonces, al margen de eso, te digo, no se trata aquí de, como han hablado mucho, de terroquear. Al margen de todas esas consideraciones, el señor Castillo no reúne ni una de esas características. No es ejecutivo, no es un estratega, no es, muchísimo menos, un estadista. Es un hombre que, bueno, que cree que lo que dice lo puede hacer. ¿Y por qué? Por una razón que la dice a cada rato, que es la única que tiene, porque el pueblo lo va a hacer, porque el pueblo lo va a decidir. No, eso es una frase de cliché solamente, ¿no? Bueno, pero si te das cuenta es que no hay otras ideas, no hay, entonces Hay continuamente una tienes que cuestión, recurrir a ello. hay una cuestión, yo quise simplificar un poco el asunto, a pesar de que el tema es grande, pero eh, tal vez si uno se pusiera a pensar y dijera, yo contrataría a Pedro Castillo, que es maestro, ¿no? Y que termina todas sus frases con palabra de maestro, ¿no? Y cuya propaganda dice que ha formado generaciones. Yo me pregunto, como padre, ¿contrataría a Castillo para que sea profesor de mis hijos? Y digo que no. Después de mirarlo, digo que no. Y ahora me pregunto, ¿y lo contrataría para ese puesto, para el puesto más difícil, para el trabajo más importante y más complicado que hay en el país, para el de presidente de la República? Pues no, menos aún. Entonces, creo que estamos realmente en una disyuntiva bastante grande. Dime, Enrique, ¿tú crees Enrique, que... Ajá, perdona que te interrumpa, pero solo añado algo a tu ujú, razonamiento. Discúlpame, estamos analizando sus condiciones personales y vemos que lamentablemente no ujú. reúne lo necesario, ¿no? Y bastante lejos de lo necesario, pero ni siquiera hemos entrado al terreno de sus ideas y de sus planes y de su Ajá. ideología. Y eso es lo que quiero entrar. O sea, y más allá de ese asunto, lo que propone, porque lo que podemos entender, la ideología que pretende implantar si es que llegara a la presidencia de la República, ¿cómo la definirías? Bueno, mira, pues es comunismo. O sea, puede estar disfrazado, pero es comunismo, es una ideología comunista, ¿no? Y que, bueno, mm, ¿qué podríamos decir? Que el comunismo, ¿no?, es una doctrina, si se quiere llamar política o ideológica, que, mm, pues, por un lado, ha fracasado donde se ha intentado imponer. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, pues es una doctrina, una ideología que lamentablemente, pues, eh, cercena las libertades
pues va contra, ¿sí?, contra los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Bueno, genera pues unas, vamos a decir, unos odios, ¿no? Que su discurso o sus mecanismos son de enfrentamiento, de violencia. Entonces, bueno, ya me dirás, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder decir, bueno, ok, de acuerdo, el candidato no es el mejor, pero el comunismo sí que hay que apostar a él. Mucho peor, o sea, es Nada. decir, nos vamos con el candidato, nos agarramos a él y nos lanzamos todos a un Y, precipicio. y no se necesita llegar a los extremos de Chávez o sea, de La Habana o de Caracas, es decir, de Castro y No, Chávez y Maduro, ¿no es cierto? Veamos lo que está ocurriendo en la Argentina. Hoy mi hijo conversaba con un amigo suyo argentino que está en la universidad y dijo, lo único que me queda es terminar la universidad, tratar de conseguir dinero y ver dónde voy para poder lograr mis sueños, porque aquí no se puede. O sea, y el presidente de la Argentina no es Maduro, o sea, es de una izquierda menos radical, inclusive menos radical que las propuestas de Castillo. Podemos, podemos realmente entrar en un remolino que nos lleve al fondo, si es que no sabemos pensar bien las cosas hasta el domingo. por supuesto, o sea, no, ningún gobierno de izquierda es igual que el otro, ¿no? Es decir, Maduro es distinto, mejor dicho, hay matices por la realidad de cada país también, distinto que Evo Morales, distinto Pero que no funciona. Es un Alberto, modelo que, la menos en constante, un momento de crisis como el que vivimos, puede funcionar. Y eso es ese es el gran problema y ese es el gran asunto ahora. El Perú pasa por la peor crisis que hemos tenido en los últimos 100 años. Y, probablemente, y bueno, es, bueno, queremos entregar el país a alguien que no tiene las cualidades y cuyas propuestas, en el mejor de los casos, serían jugarse un albur, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, entrar en un remolino sin fondo. Edwin, bueno, sí, Enrique, yo para terminar, solamente sí, te diría que eh, los que actualmente están en una situación de pobreza en nuestro país, ¿no? Lo único seguro que hay, ¿no? Si es que este señor saliese elegido, ¿no? Es que van a pasar de la situación de pobreza a una pobreza mayor, extrema incluso, ¿no? Es decir, es lo que podemos asegurar tarde o temprano, ¿no? Tarde, si es que los recursos con los que contamos todavía aguantan un tiempo y se enmascare todo un poco, ¿no? Temprano, si es que efectivamente hacen las cosas como probablemente también puedan suceder. Fíjate que el dólar lamentablemente está en 3,87 soles, ¿no? Y bueno, es un récord en el tipo de cambio y esto obedece bueno, a la especulación, pero también a un temor fundado de que las cosas puedan cambiar drásticamente en el Perú, ¿no? Drásticamente. Y tantos años de esfuerzo para que, bueno, volvamos, retrocedamos 50 años y bueno, en un retorno que nos va a dejar en una situación, por lo menos en el punto de partida, eh, fatal, ¿no? Es fatal. Edwin, te agradezco mucho, has sido muy amable por esta conversación. De nada, Enrique, y que este domingo, ¿no? Ojalá que los peruanos, de verdad, no, sí, no elijamos. Fíjate, Enrique, también hay gente, así como te dije, que están, algunos dicen, prefiero no algunos, pero en el fondo están diciendo esto, prefiero el comunismo a Keiko, ¿no? En realidad, Enrique,
En realidad, fíjate, eso que aunque no lo dijeran, pero si votan por el señor Castillo, están prefiriendo el comunismo. Y si votan en blanco o vician su voto o no van a votar, están prefiriendo el comunismo. O sea, tanto si lo digo como si lo hago con los hechos, No es, realmente hay gente que va a preferir el comunismo. no es una cuestión de lavarse las manos, o sea, esto es como estar en tu empresa, estás como parte del directorio y estás eligiendo dos cosas tremendas, ahí no vale lavarse las manos. Gracias, Edwin, ha sido muy amable. De nada, Enrique, muy bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo